Antes de comenzar con el episodio de hoy, tengo que deciros algo porque es que si no, siempre que termino de grabar, siempre es que me acuerdo y digo, vale, otro día que no lo he dicho, otro día que no lo he recordado. Bueno, pues los días 1 y 15 de cada mes escribo un mail y le envío directo a la bandeja de entrada de todos los que estéis apuntados y en ese mail diréis, ya, pero ¿qué cuentas? O sea, ¿qué dices que no digas ya aquí? Bueno, pues cuento bastantes cosas interesantes, sobre todo hablo, ya sabéis, de entrenamiento, de nutrición, de cómo voy llevando yo básicamente las planificaciones, de cómo enfoco yo todo ese trabajo. Así que bueno, si queréis dar un paso más, si queréis apuntaros, que es gratis, bueno, pues tenéis la web en ivyamazares.com/lista y ahí os podéis apuntar y como digo, cada 15 días, los días 1 y 15 de cada mes, envío un mail. Así que hoy queda dicho, hoy por lo menos lo he recordado porque es que siempre se me pasa y vale que todavía queda bastante para el día 1, porque el día 15 ya lo envié, así que el próximo será el día 1. Pero bueno, oye, por lo menos, si queréis apuntaros, ahí lo tenéis. Sin más, hoy ya sabéis que es jueves, esto es Lifters y vamos con las preguntas y respuestas, así que sin más empezamos con Alejandro y dice así, buenas, quería preguntar cómo ves una rutina push-pull legs con frecuencia 2 para entrenar en casa, sustituyendo a una típica wader con frecuencia 1. ¿Qué rutina es mejor para hipertrofia? ¿Puede ser más importante el hecho de hacer un ejercicio al peso en kilos con el que lo hagamos? Es decir, por ejemplo, un face pull es un buen ejercicio, pero en casa con gomas quizás se quede corto. Gracias por el podcast, un saludo. Pues Alejandro, yo te diría que sí, la push-pull legs es una buena rutina, de hecho es una de las rutinas que más suelo aconsejar. Cuando estamos un poco perdidos, que no sabemos por dónde tirar, bueno, pues sencillamente tenemos esquemas como la torso-pierna, push-pull legs, incluso una full body también estaría bien, así que sí, es un esquema que suelo recomendar siempre que ajustemos bien el volumen, porque quizás tú para la pierna necesites más volumen, menos volumen, bueno, pues eso ya cada uno dependiendo de las preferencias que tenga o dependiendo de las necesidades. Entonces, partiendo de esa base, es un buen esquema y como dices, sustituyendo una rutina típica wader, pues la wader también está bien y claro, dependiendo aquí de lo que nos guste más o menos. La wader hay personas que la llevan a cabo durante muchísimos años y al final consiguen buenos resultados. ¿Cuál es la diferencia que yo veo aquí con esa otra rutina? Bueno, pues principalmente la frecuencia, que es frecuencia 1 versus frecuencia 2. Y también, por supuesto, que cuando estamos con una frecuencia 2 podemos trabajar o podemos avanzar algo más rápido, ¿no? Que con una rutina wader. Pero aún así, podemos, por ejemplo, hacer frecuencia 2 en ciertos grupos musculares y frecuencia 1 en otros. Y estaría perfectamente bien. Así que podemos incluso combinar ambas. No quiere decir que una sea peor ni nada por el estilo. De hecho, como digo, hay personas que siguen una y les va genial. Hay personas que siguen la wader y les va genial. Entonces, bueno, pues sencillamente para hipertrofia puedes seguir la que más te guste. Al final es cuestión de adherencia. Yo me quedaría con la push-pull legs, eso sí. Si tengo que mojarme, diría esa. Y luego, en cuanto a qué puede ser más importante, si el hecho de hacer un ejercicio o el peso con el que podemos hacerlo, yo diría que, claro, depende mucho de cada ejercicio. Tú dices el face pull. Pues el face pull es el caso típico que siempre digo y, a ver, aquí lo que no podemos buscar es decir, venga, pues voy a intentar mover 50 kilos. Pues no, simplemente pon un peso con el cual sientas ese músculo en concreto y puedas trabajarle en un rango de repeticiones en torno a las 10, 14, 16, 18, llegando incluso a las 25 repeticiones o 30 repeticiones. Es un ejercicio simplemente en el cual se le puede meter peso, pero nos enfocamos más en la sensación de quemazón, en la sensación que tenemos cuando estamos trabajando un grupo muscular como es este, que no es muy grande. Así que yo te diría que depende del ejercicio. Hay ejercicios que están hechos para tirar más peso a más bajas repeticiones y hay ejercicios que sencillamente podemos meter un poco menos de peso e ir más a congestión. Así que, ¿qué es más importante? Bueno, por lo primero, partiendo de la base de que tenemos que sentir esa zona que estamos trabajando en mayor o menor medida, te diría que por supuesto se adapte a ti y que con el paso del tiempo puedas ir progresando. Eso sería lo más importante de cara a elegir un buen ejercicio. Y de hecho, de esto hablé también en Instagram, comentándolo en un post y decía que debería tener un ejercicio para que fuera perfecto para nosotros, para que se adaptara bien. Así que puedes echarle un vistazo y si no también, pues dejaré en las notas del episodio ese post de Instagram. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Tenemos a Álvaro que me dice: hola Iván, lo primero felicitarte por el trabajo que haces. Te escucho todas las mañanas en mi paseo mañanero. Bueno, pues muchas gracias Álvaro. Me alegro de verdad un montón de que te ayuden estos podcasts. Actualmente estoy entrenando con una rutina en la que le doy frecuencia 2 y estoy viendo resultados. El problema es que ahora tengo que preparar una prueba de 1000 metros
y eso me lleva a tener que realizar series de velocidad. Mi duda es si pasar a frecuencia 1 va a hacerme perder el progreso y si en mi lugar cambiarías a frecuencia 1 o seguirías en 2 y harías 2 entrenamientos diarios. Bueno, pues a ver, tu caso es un caso bastante típico, aunque parezca mentira, y es que, a ver, realmente cuando estamos entrenando simplemente por hobby, por ganar masa muscular y vernos un poco mejor, pues sí. Pero en tu caso en concreto, si tienes que preparar una prueba o, por ejemplo, tenemos que preparar ciertas pruebas para unas oposiciones, tenemos que, claro, planificar bien el entrenamiento de fuerza. No podemos dedicar todo el tiempo a ello y luego, por ejemplo, decimos, vale, sí, ¿y la carrera de 1000 metros para cuándo? O, por ejemplo, esta carrera de obstáculos, ¿para cuándo? En ese sentido, ahora que haces una frecuencia 2, te diría que la mantuvieras en la medida de lo posible, pero que bajando a una frecuencia 1 no tienes por qué perder el progreso. De hecho, puedes seguir progresando, lo que pasa que quizás un poco más lento. Si antes llevabas una línea ascendente en la cual progresabas medio kilo en cada ejercicio por semana, es un ejemplo que no se suele dar con mucha frecuencia porque realmente unas veces mejoramos un poco más, otras veces un poco menos, pero bueno, si llevamos una línea ascendente bastante buena, pues seguramente ahora se reduzca un poco, pero no quiere decir que vayas para abajo ni que vayas a perder nada. Así que en ese sentido sí que puedes hacer una frecuencia 1 sin ningún problema. De hecho, yo durante muchas temporadas lo que hago, por ejemplo, si tengo mucho estrés por temas de trabajo, porque tengo otras cosas pendientes que hacer o lo que sea, pues sencillamente bajo la frecuencia de entrenamiento y me mantengo con unos pesos y simplemente me enfoco en mantener lo que he conseguido hasta la fecha, o sencillamente digo, venga, pues voy a progresar, pero más lentamente, voy como a bajar un poco la marcha, ¿no? Por así decirlo, pero sí que puedes progresar, ¿eh? Puedes seguir perfectamente, o sea, no quiere decir que porque hagas una frecuencia 2 y pases a una frecuencia 1 vayas a perder todo, ni mucho menos, así que no te preocupes por eso. Vamos con más preguntas, a ver qué tenemos por aquí. Me dice Carla, ¿qué opinas del té verde en ayunas a la hora de perder grasa? Mi intención es combinarlo con cafeína para acelerar un poco el proceso. Bueno, el té verde está bien, realmente puedes probarlo, a ver qué tal. Para perder grasa como tal, no es que vayas a notar una diferencia muy grande, sí que puede ayudar en cierta medida, pero vamos, que no es la panacea ni mucho menos, al igual que la cafeína. Lo puedes mezclar, las dos cosas pues están bien, pero lo que sí que te aconsejo es que vayas haciéndolo poco a poco, porque muchas veces mezclamos té verde con cafeína, así todo de repente, de un día para otro, y luego nos sienta mal y decimos, pero ¿por qué puede ser? Si realmente yo tomo café de vez en cuando y me suele sentar bien. Bueno, pues quizás es que no estamos acostumbrados a mezclar tantos estimulantes de golpe. Yo el té verde como tal sí que me sienta bien, lo que pasa es que si lo mezclo con cafeína y lo tomo todo, por ejemplo, en ayunas y demás, al final me sienta bastante mal. Y es algo que también he visto con bastante frecuencia en otras personas, por lo tanto, si tú nunca lo has hecho, vete probando poco a poco. Si has probado con anterioridad a mezclar estas dos cosas, pues no habría mayor problema. Así que sí, es un buen combo, pero vamos, que no es la panacea, ¿eh? Así que a la hora de perder grasa, como siempre, déficit calórico, entrenamiento y sobre todo paciencia, porque es un proceso que es sencillo entre comillas, pero que lleva tiempo. Vamos ahora con Borja, que me dice, buenas Iván, ¿ves viable hacer una definición larga en plan 6 meses? O quizás más corta para poder empezar de nuevo a ganar músculo. Larga en 6 meses, bueno, pues yo he visto definiciones más largas todavía, o sea, he visto definiciones de 8 meses e incluso más. Óptimo no es, o sea, para nada, porque vamos a perder mucha masa muscular. Yo lo que aconsejo es hacer definiciones de unas 8 semanas y ya está. Claro, dependiendo del porcentaje graso del que partamos y de lo que estemos buscando, porque yo, por ejemplo, si estoy en un 12 y quiero un 10, eso es muy sencillo, pero si estoy en un 18 y quiero bajar a un 8, eso es muy complicado. Así que tenemos que alargar la definición y por lo tanto perderemos masa muscular casi seguro. Así que en este sentido yo lo que suelo aconsejar es eso, definiciones más cortas y fases de ganancia de masa muscular un pelín más largas, principalmente porque así vamos poco a poco, no acumulamos tanta grasa. Es verdad que puede que no acumulemos tanta masa muscular como haciéndolo más rápido, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Yo si luego estoy en definición 6 o 8 semanas, prefiero eso que no tirarme 4 o 6 meses o incluso más, sencillamente para llegar al mismo punto o incluso quedar hasta peor, porque al final vamos a perder masa muscular. Así que yo es lo que suelo aconsejar. Más corta para empezar de nuevo a ganar músculo y de esa manera incluso vamos a tener una mayor salud, porque la definición como tal el cuerpo la rechaza bastante. La ganancia de músculo es difícil, porque es difícil, no lo vamos a negar, pero la definición como tal, a veces el cuerpo se resiste bastante. Susana dice, hola Iván, creo que mi pregunta es muy de novata, pero te la lanzo. Bueno, a ver. ¿Se puede entrar en déficit sin necesidad de cambiar la alimentación? Ahora mismo entreno poco y mi duda es si empiezo una nueva rutina más en serio, sí sería necesario bajar las calorías. Gracias por tus podcasts.
Pues entiendo muy bien la pregunta por dónde la quieres llevar y sí que se puede hacer porque imaginémonos que una persona sedentaria más o menos tiene una dieta en la cual está en normocalórica y dice quiero empezar a bajar de peso. Pues esa persona sedentaria con que empieza a realizar una actividad física, imaginémonos pesas junto con algo de cardio y moverse un poco en el día a día, ya va a crear un déficit suficiente como para empezar a perder peso. Si añadimos más déficit, pues seguramente lo hagamos más rápido, pero no sería necesario. Así que en ese sentido no hace falta cambiar la alimentación, pero claro, tienes que saber muy bien lo que estás comiendo, porque si no sabes muy bien tus calorías de mantenimiento y comes un poco a ojo, lo más probable es que unos días comas un poco más, otros días comas un poco menos. Eso suele pasar mucho también con personas que piensan que comen siempre lo mismo, que nunca han pesado alimentos, que nunca han llevado un conteo calórico, que yo siempre digo que no es algo necesario, pero que cuando empezamos, pues sí, para tener una referencia, es algo que está muy bien. Entonces, en ese sentido, no saben muy bien las calorías que comen, no saben muy bien tampoco los macros, pero más o menos como son siempre las mismas cantidades, pues piensan que son siempre lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hacer ejercicio físico y estamos en déficit, o pensamos que estamos en déficit, pensamos que también comemos lo mismo, y no es así porque el cuerpo nos engaña, el cuerpo nos pide más comida. Añadimos un poco más de aceite, un poco más de frutos secos, una fruta más, cualquier cosa. Poco a poco vamos añadiendo más calorías y al final, ¿qué pasa? Que no estamos en déficit. Así que lo más aconsejable aquí es, en un principio, si no estamos acostumbrados, empezar a contar calorías, aunque sea con una aplicación de estas para el teléfono móvil, o sea, en un par de semanas, 3 semanas, 4 semanas, vamos a pillar el hilo y vamos a estar acostumbrados por lo menos a saber lo que estamos comiendo y si ingerimos un poco más, bueno, pues lo registramos y vamos a verlo ahí, entonces tenemos algo visual que nos vaya indicando si vamos bien, vamos mal o cómo lo estamos haciendo. Así que yo siempre es algo que aconsejo. Pero sí, a tu pregunta, no haría falta cambiar la alimentación para empezar a definir, siempre y cuando seas una persona que nunca ha entrenado o que haya entrenado muy poco y ahora se lo quiere tomar más en serio y seguramente con ese gasto extra, que va a ser principalmente por el entrenamiento, bueno, pues será más que suficiente. Creo que lo vamos a dejar por aquí hoy. Tengo alguna pregunta más por lo que veo, pero bueno, como sabéis, lo voy dejando para siguientes jueves, básicamente por no alargar los episodios. De todas maneras, si queréis que haga episodios más largos, si me lo decís, bueno, pues yo al final les hago más largos sin problema y ya está. Lo que pasa que yo creo que si son un poco más cortos, al final son más digeribles y se pueden escuchar más rápido y no cansan tanto. Pero bueno, según lo que me digáis, voy haciendo episodios más cortos o más largos. Así que como digo, de momento hoy lo dejamos aquí, nos escuchamos ya de nuevo el lunes y sin más como siempre, espero que paséis una buena semana. De verdad espero que todas estas respuestas a estas preguntas os hayan sido de ayuda y si tenéis la vuestra la podéis dejar en ivyamazares.com/podcast. Nos escuchamos de nuevo el lunes. Chao.